Ya, aquí estamos. No sé si estamos. Hola, a los que se están uniendo. Cuéntenme si se escucha bien. Alguno de ustedes me puede mandar un mensajito que se escucha. Estoy esperando que se conecte la Karin. ¿Sí? Ya, estupendo, gracias. Gracias, gracias. Hola. Gracias por conectarse. Hola, Mónica. La Caro Born. Karin, ahí está la Karin. Vamos a invitarla. Pero... espérate, Karin, estoy tratando de invitarte, pero no me acuerdo cómo era. Transmitir con Karin Schulz, aquí estoy. Ahí sí. Hola, Mónica. Sí, ¡Ay, ahí sí! Me está dando un poco de nervio ya, que no me acordaba. ¿Cómo estáis, Karin? bien, me voy a poner un poco más atrás. Ay, Eso. muy Qué, bien. qué bueno, qué bueno, qué bueno que aceptaste mi invitación. Vamos a esperar unos minutitos para que se ¿Tú? conecten. Hola, Poli. La Pauli, mi amiga, que me ha Ajá. acompañado en todos estos lives. Así que se lo agradezco muchísimo. Sí, sí, sí. Oye, bueno, vamos a empezar a la hora porque la Berni, gracias por estar. Centro Mirada, nuestras colegas, terapeutas ocupacionales, psicólogas. Oye, lo que te quería contar es que esto se corta a la hora. Entonces, partamos ahora porque resulta que en la semana pasada se nos cortó y nos volvimos a conectar para despedirnos, porque así Sí, como fue, nos fuimos a negro, tal súper. cual. Así que, bueno, ya, me presento. Bueno, muchos me conocen ya. Yo soy Isabel Huerta, soy psicóloga infantoparental. Me dedico a trabajar con niños, adolescentes y su familia, ¿verdad? Y hoy estoy acompañada de Karin Schulz. Ella es psicóloga, es trainer en PNL, en programación neurolingüística y coach ontológico. Ujú. Así que para mí es un orgullo estar contigo, Cari. Nos conocemos hace mucho tiempo, estábamos sacando la cuenta con la Cari en estos días que estábamos preparando el live. ¿Hace cuánto que nos conocíamos? Wow. Y son casi 10 años más o menos, un poquito más. Así que feliz de que estés acá, Karin, bienvenida. Muchas gracias, Isa. Para mí, de verdad, un regalo que me hayas invitado, un tremendo honor poder estar acá contigo. Gracias, gracias. Nosotros con la Cari nos conocimos en la Universidad del Desarrollo. Hace un Eh, montón de tiempo. Sí. Exactamente. Y de ahí Karin también realizó su práctica profesional en el Hospital Luis Carlos Maquena, donde yo trabajo y trabajo hace muchos años. Ya no estoy haciendo supervisión de práctica ahí, pero es un lugar que quiero muchísimo. Así que un saludo también para el Carlos Maquena. Oye, bueno, qué rico que me puedes acompañar hoy día. Vamos a nuestro tema. El título de nuestro live de hoy es Mi propia cuarentena, ¿cuál ha sido la tuya? Ujú. Gran, gran tema. La motivación que yo tuve para poder hacer este live tiene que ver con que he sentido personalmente y también profesionalmente en mis conversaciones con mis pacientes, ¿verdad? En conversaciones más personales también con amigos, amigas y la familia, de qué es lo que ha pasado con nosotros en términos personales, a propósito de este tremendo cambio que hemos estado viviendo, no solamente desde el 16 de marzo, cuando nos dijeron se acaban los colegios, se acaban las clases, los niños a casa, nadie sale, que nos instalan nuevamente un toque de queda, sino que también, y lo conversábamos con la Karin, desde antes, desde el 18 de octubre del año pasado, ¿verdad? Entonces hemos estado frente a una
serie de cambios, y cambios importantes, ¿verdad? Que van como en un carril externo, en este proceso de cambio externo, con muchísimas cosas en las cuales nos hemos tenido que adaptar, que afrontar. Y hay un concepto que me gustó mucho que tiene que ver con la reclusión interna, que de alguna manera, a propósito de todos estos cambios, se nos ha hecho quizás mucho más evidente que también nosotros estamos cambiando. Y que de alguna manera hay procesos internos, como el que yo también he vivido durante este tiempo, que se hacen mucho más evidentes y que es difícil ya no escucharlo, porque nos empiezan a pasar cosas, ¿sí? Nos empiezan a pasar cosas con todo esto que está pasando externamente. Y en este pasarnos cosas internas, de alguna manera es la invitación de hoy de poder pensar en dónde nos estamos parando, ¿verdad? Y en qué medida en ese estilo de afrontamiento que estamos teniendo nos permite avanzar y se nos abren posibilidades o por el contrario, nos quedamos detenidos, empantanados, ¿verdad? Yo he conversado con varias personas y lo he visto en las situaciones también clínicas y hay como dos maneras de enfrentarlo, ¿verdad? Lo que he visto más. Uno, que es desde la toma de conciencia de que estamos en un proceso de cambio importante a nivel como de la humanidad, ¿sí? Y con muchos aprendizajes, con una serie de sorpresas para cada uno de la capacidad de adaptación, de la flexibilidad, del reinventarse, ¿verdad? Que te da como una fuerza interior importante. Sin embargo, a otros momentos, eh, de alguna manera, es difícil volver a pensar en cómo me reinvento, estoy viviendo pérdidas, estoy viviendo situaciones muy complejas y de alguna manera no puedo moverme, movilizarme, estoy desde el dolor, desde la incertidumbre y desde las pérdidas. Entonces, ¿cómo desde tu mirada, Karin, podemos entender esto? ¿Cómo nos paramos? ¿Desde dónde? ¿Qué pasa con las emociones? Eso. Voy revisando. Ya. Y es una tremenda pregunta, Isa, la que me haces, y yo creo que estamos todos queriendo conocer respuestas, ¿verdad? Y primero, antes de entrar, como a darte esa mi mirada, primero hablar de, desde tu formación, cuando tú nos enseñaste la parte de nuestra formación de la docencia y el magíster y todo, siempre fuiste mucho más allá del diagnóstico, conectando con el recurso de las personas, con las potencialidades, y eso es algo que yo quiero destacar en ti, porque eso es lo que tú nos brindaste a todos, y desde ahí es donde hoy día yo me paro trabajando desde la PNL, que tiene una mirada potenciadora de la persona. Así que quiero rescatar eso y resaltarlo porque fue ese impulso que tú me diste y que lo llevo siempre, y hoy día conecta con lo que yo trabajo desde la PNL. Entonces, frente a esta pregunta que tú me haces, que es tremendamente importante, primero yo creo que no hay que negar las emociones, al contrario, hay que saber habitarlas, poder permitirse vivir las emociones, porque todo aquello que nosotros nos resistimos, en el fondo es lo que persiste. Entonces, lo primero que yo te diría es habitar, permitirte estar en esa emoción, pero no quedarte empantanado, como tú bien decías, no quedarnos fijos, que no se transforme en un estado de emoción, sino que en el fondo vivirlo y avanzar. Y yo creo que una de las cosas, dos cosas importantes que finalmente nos hacen sufrir o nos conectan con el dolor, es todo aquello que no podemos controlar, las cosas que se nos escapan de nuestra capacidad de maniobrar y también nuestras expectativas. Cuando lo que yo espero está muy lejos a mi realidad, eso también me hace frustrarme y aparece la pena y aparece la tristeza. Entonces, tu pregunta es tremendamente poderosa y yo decirte que es la mente finalmente la que tiene la capacidad de liberar al hombre. Y por eso quería comentarte esta historia del libro de la escafandra y la mariposa. Es un testimonio sobrecogedor de un hombre, es un editor de una revista famosa, revista Elle, donde Sí, él te sufre, ubico. ajá, Todavía donde, creo que existe la él. sí, es Creo que tremenda, es existe. una revista tremenda, súper famosa, y el editor sufre un cuadro clínico, una embolia,
¿Y por qué te lo estoy contando? Porque es contarles un caso real de cómo esta persona sufre una embolia quedando cuadripléjico, todo su cuerpo queda estático, paralizado, este síndrome de enclaustramiento, como le llaman. Entonces, sin embargo, se da cuenta que son funciones cognitivas y la movilidad de su párpado izquierdo es lo único que tiene de movimiento. Entonces, imagínense frente a una situación donde queda totalmente empantanado, inmovilizado, tiene que aprender a, a comenzar a vincularse de manera diferente, a comenzar a relacionarse, pero se da cuenta que él mismo puede construir un mundo interno diferente. Es su propia mente, sus recuerdos y su capacidad de imaginar que finalmente lo libera. Entonces, esta vestimenta donde escribe que es la escafandra, es finalmente es lo que lo limita, pero es la mariposa finalmente quien le permite conectarse con esa capacidad de imaginar. Entonces tiene que ver desde dónde nos paramos. Nos paramos desde del rol de víctima o rol de maestría. ¿Cómo puedo, frente a esta situación de dolor tremendamente que impacta en la vida, pero cómo yo puedo optar? Y esa es mi mayor poder, Mire, decidir cómo puedo vivir eso. qué interesante, porque es un concepto súper importante, que yo también lo conocía desde el coaching, lo vivía desde el ser protagonista o víctima en la vida, ¿verdad? Y yo creo que estamos en un momento donde tenemos que decidir, y ahí tenemos sí la capacidad de decidir, porque hay hechos que ya nos están impactando y que nosotros no tenemos mucho poder en esos hechos, tal como tú dijiste, o sea, en el fondo no tenemos el control, pero sí tenemos el control de qué es lo que nosotros queremos decidir en torno a cómo voy a gestionar esos hechos. O desde el victimismo o de la maestría o víctima protagonista, como tú bien lo señalas, que me parece súper importante. ¿Cómo se puede decidir? ¿Cómo uno puede optar? ¿Qué cosas hay como que llevan a un lugar y a otro? Sí, me encanta esa pregunta. Y mira, siempre yo muestro con ejemplos, ¿ya? Y yo creo que es súper potente poder vivir una experiencia. Entonces quiero mostrarte con un ejercicio simple y Ajá. quiero invitar, si también se animan los que nos están acompañando hoy día, a hacer un ejercicio, ¿ya? Ya. Que en un breve tiempo ahora vayan a buscar solamente con su mirada elementos de color azul. Todo lo que puedan ver alrededor de color azul. Ok, Rápidamente, y ya, cuéntenlo. Son, ya. registren rápidamente. Ok, ahora, dime cuántas cosas de color amarillo lograste ver. Ay, no, porque me fijé en la instrucción que me diste. Claro, qué heavy. Sí, Ah, po. Es como vamos mirando, cómo nos vamos como, dónde ponemos el foco quizás, cuál es nuestro lugar, y generalmente tiene que ver con las instrucciones, y tiene que ver cómo tenemos ciertas instrucciones internas que constantemente nos llevan a a vivir ciertas situaciones, ¿verdad? es donde estoy poniendo mi foco, es como yo me voy a sentir. Y como tú bien dices, exactamente, son direcciones que yo le doy de manera inconsciente muchas veces a mi mente. Mi mente responde frente a eso. Entonces se activa, por ejemplo, lo que le llaman el sistema activante reticular ascendente, el SARA, lo más simple, que también tiene que ver con el arousal, pero en el fondo mi mente empieza a buscar aquellas cosas que yo estoy poniendo foco y pierdo todo lo otro. Se me escapa de mi vista, porque mi mente solamente tiene la capacidad para como comprender una capacidad limitada de información, entonces hay muchas cosas que no me estoy dando cuenta y sí están sucediendo a mi alrededor. Ajá. Entonces, ¿cómo esto lo podemos llevar a nuestra vida, por ejemplo? Ajá. Lógico, qué importante. O sea, evidentemente que ponemos el foco generalmente en las cosas que ya conocemos o en lo que estamos acostumbrados, cómo nos acostumbramos a manejar en la vida, ¿sí? Qué Ujú. importante. ¿Y eso cómo podemos de alguna manera ir entrenándonos en el cambio de foco? Me imagino que hay varias situaciones o actividades que uno puede realizar como para ir haciendo este ejercicio de alguna manera desafiarnos un poco más.
Exacto, y es un entrenamiento que en el fondo tienes que ser consciente a voluntad y poner, por ejemplo, foco en todas aquellas cosas que sí tenemos, porque tendemos a pensar en aquellas cosas que no tenemos desde la expectativa. Sin embargo, la idea es desde la apreciación, desde hoy día lo que ya tengo, desde agradecer, por ejemplo. Claro, claro, de todas Y eso maneras. dos decisiones. Una es lo que acabamos de vivir, es el foco, donde estoy poniendo mi mirada y de donde yo estoy poniendo mi atención es cómo yo me voy a sentir. Lo otro tiene que ver con la significancia, el para qué me está sucediendo o cómo lo interpreto. Por ejemplo, la vida, cuando yo hago el cambio de esto me pasa a mí o nos pasa a nosotros versus esto nos pasa para qué, con qué propósito. Entonces, cuando yo cambio el marco con lo que veo, la significancia, genera un cambio. Me logro posicionar desde esta maestría. Ujú. Y lo último es las acciones. Son tres cosas, el foco, donde estoy poniendo mi mirada, el significado de lo que estoy viviendo, cómo lo interpreto, y las acciones, lo que hago o dejo de hacer. Y las Ujú. acciones también tienen que ver con decidir, porque muchas veces no queremos hacer cosas por el fondo no queremos equivocarnos y cometer errores. Sin embargo, al no tomar una acción o una decisión, es una decisión y estoy dejando mi poder afuera. Exacto, pasar. Y ahí te quedas mucho más en el lugar del victimismo, ¿cierto? Exacto. O Y sea, algo ahí que, sí, tocaste perdón. un, tocaste un tema súper importante que tiene que ver con que los temores y los miedos, especialmente el miedo a equivocarnos y el miedo a decidir. Y yo creo que en estos momentos, a propósito de lo que estamos conversando, muchas personas están teniendo la necesidad de tomar decisiones y decisiones importantes. Decisiones importantes que tienen que ver con el reinventarse, como yo decía anteriormente, el también parar de alguna manera en esta vida que estábamos llevando tan acelerada y tomar decisiones acerca de cuáles van a ser mis prioridades, cómo quiero volver, ¿verdad?, a salir de este paréntesis que tuvimos en términos de las decisiones que quiero tomar laborales, ¿verdad? Las decisiones familiares también. El hecho Ujú. de que hayamos estado 5 meses, hoy día estaba viendo que hoy día estamos a 19 de Sí, agosto. Estamos 5 meses del 16 de marzo. Y entonces, evidentemente que nos han pasado muchísimas cosas y hay que tomar ciertas decisiones. Y el miedo a decidir y a equivocarnos es algo que frena procesos internos, pero, o sea, dale. demasiado, demasiado. Ujú. Entonces, me encanta esta distinción que tú hiciste de cómo nos podemos acercar mucho más al protagonismo si tenemos de alguna manera estos tres componentes. Era el foco, el significado y las acciones, ¿verdad? Dale. Tal, Exactamente. tal Ujú. cual. Estaba pensando que muchas veces tenemos ganas de cambiar y Ujú. empezamos a cambiar a través de hacer cosas distintas. Y sin embargo, no nos resulta, ¿verdad? Y nos da como esta sensación de que, pucha, estoy intentándolo, estoy haciendo cosas distintas, pero resulta que vuelvo a más de lo mismo. Y creo que ahí está la respuesta. La respuesta está en que de alguna manera, si no cambiamos el cómo estamos significando, ¿verdad? Las situaciones, cómo estoy respondiendo a esas acciones, evidentemente que es como un círculo vicioso que sigo haciendo más de lo mismo, ¿sí? Qué, Exacto. qué, qué atrapador, ¿verdad? Que es como que es un círculo vicioso que no podemos salir, ¿sí? Ujú. Otra cosa que estaba pensando cuando mencionaba esto de las acciones, de los significados, tanto tiene que ver cómo hemos sido criados en términos de dónde ponemos el foco, cómo significamos los hechos, cómo gestionamos las situaciones, Ujú. ¿sí? No solamente cómo hemos sido criados en nuestro núcleo más interno, más de la familia, sino que también en nuestra sociedad y en nuestra cultura, ¿sí? Y creo que eso nos determina muchísimo, muchísimo. ¿Ahí está Totalmente. conmigo? Sí, de más. Ujú. Ahí está llegando la Vale, me están saludando. Estupendo. Oye, Karin, y lo otro que estaba, a propósito de todo esto, de la pandemia, ¿verdad? Estamos en un momento donde se ha hecho mucho más evidente, de alguna manera, el que no tenemos respuesta. Y Ujú. eso, desde lo personal te digo, ha sido un gran desafío, el poder sostener la incertidumbre y no tener respuesta de situaciones tan quizás cotidianas, como por ejemplo
hasta cuándo va a durar esto de la cuarentena y no voy a poder salir, por ejemplo, responderle a mi hijo, ¿ya? Cuando antes teníamos como claridad o nos autoengañábamos con que teníamos el control de ciertas situaciones que estaban afuera, ¿sí? Y el poder vivir de alguna manera desde la incertidumbre, vivir donde no tenemos la respuesta, es algo que genera mucha ansiedad y mucha incomodidad en la vida de las personas, ¿cierto? Exactamente. Ujú. Ahí tenemos un comentario, después te lo leo. Ajá, exactamente. Y es porque tendemos como a pensar que la vida debería ser, yo tengo acá, siempre grafico cosas, pero tendemos a pensar que la vida es así, lineal, ¿verdad? Sin embargo, la vida finalmente resulta así, somos zigzag, la vida no es plana, ¿verdad? La vida nos pone desafíos, nos pone momentos altos y bajos, donde a veces estamos arriba y otras veces estamos acá abajo, y eso es tremendamente importante porque si la vida es un constante cambio, no vamos a tener las respuestas siempre. En el fondo, lo más seguro es que podemos tener es la incertidumbre. Y eso es lo que finalmente nos moviliza, porque hoy día lo que estamos viviendo como nivel de pandemia es algo que nos ha movilizado y también nos ha llevado a hacer lo que tú decías, una reclusión interna. En el fondo, eh, comenzar a pensar y conectarme, y es ampliar una nueva conciencia también. Entonces, no podemos pretender tener respuestas para todo, ¿verdad? Sí, Y lo que sí podemos tener, y que eso sí está dentro de nuestra capacidad de maniobra y de nuestra maestría, es hacernos buenas preguntas. Y tiene que ver porque la palabra es el acto de la creación. A través de cómo yo utilizo el lenguaje, me potencia, me debilita. Entonces hay una gran cantidad de preguntas y que incluso nosotros también, cuando hacíamos este conversatorio previo, nos surgieron hartas preguntas que podríamos compartir. Y uno tiene que ver... Sí, espérate, perdón, qué difícil es quedarnos y comenzar a hacer ese ejercicio que estabas acabando de decir, que tiene que ver con, a ver, con el hacerse preguntas, porque estamos desde el modelo cultural que tenemos y ujú, también el modelo educacional, es que tenemos que tener respuestas, ujú, ¿verdad? A nuestros niños en los colegios, muy pocos, yo te diría, les enseñan a hacerse preguntas, buenas preguntas, sino que el objetivo es tener buenas respuestas. En los trabajos también, la sensación es que uno tiene que saber, ¿verdad? Ese es como el mandato. Entonces, ujú, el tener buenas preguntas o preguntas poderosas que te vayan abriendo espacios, ¿verdad? De aprendizaje, que te vayan abriendo espacios de cambio, ¿sí? Es algo que, en lo cual no generalmente estamos habitando y estamos ujú, acostumbrados a habitar, sino que ujú, es por el contrario, es de alguna manera tener la respuesta. Entonces, es un desafío enorme, enorme, y me parece tremendamente importante, interesante, sobre todo porque ahora se nos hizo mucho más explícito y mucho ujú, más evidente en que no tenemos las respuestas, en que, por el contrario, hay muchas interrogantes. Y eso, de alguna manera, no solamente es a propósito de la pandemia, sino que también en muchas situaciones de la vida. ujú. ¿Sí? Exactamente. ¿Cómo lo haces tú con el coaching para desarrollar esta capacidad de hacernos buenas preguntas y Ujú. sostenerlas y no tratar de responderlas rápidamente? Que eso es también una trampita que tenemos. Exacto, nuestra mente siempre está queriendo, yo les explico, nuestra mente siempre está queriendo tener respuesta ante todo, porque en el fondo quiere tener todo bajo control. Nuestra mente no quiere, en el fondo no está diseñado para hacernos feliz, sino para sobrevivir. Entonces va a estar atento y querer controlar todas aquellas cosas que se nos pueden escapar. Entonces lo importante es reconocer que yo no puedo manejar la vida, porque la vida no es así, sino que va a haber cambio. Entonces es cómo puedo utilizar preguntas que me posicionen en una capacidad de cómo puedo controlar esto. Entonces, por ejemplo, hoy día que estamos en esta incerteza, ¿cómo me puedo dar yo una certeza? ¿Cómo puedo dar seguridad yo a mi vida? ¿Qué Uh -huh. está dentro de mi capacidad para poder autogestionarme y poder también ayudar a otros? Pero en el fondo, respuestas no siempre las voy a tener. Y vivimos en un mundo de la inmediatez, como tú decías, y en un mundo donde necesitamos tener respuesta.
y es un mundo de productividad y rendimiento. Y se nos ha olvidado conectarnos con nuestro ser, con el ser humano, pero con nuestro ser. Y eso es tremendamente poderoso. ¿Y qué es lo que nos permite las preguntas? Es poder habitar, sostener también desde la incomodidad, pero nos permite fortalecer esa capacidad de poder profundizar con nosotros mismos. Por ejemplo, también hoy día, la pandemia, que hay una inminente posibilidad de contagio, ¿verdad? De enfermedad, ¿con qué me conecta? Esto de ser vulnerable, ¿verdad? ¿Qué se activa en mí? Entonces, frente a este modo de sobrevivencia, que es querer preservar, hacer el giro, decir, en vez de dejar el poder afuera, ¿cómo puedo yo, en quién me quiero constituir hoy día? ¿Cómo quiero yo maniobrar esta pandemia hoy día? Por ejemplo, son preguntas que yo creo que desde ahí nos vuelve el poder, nos vuelve a poder posicionarnos desde un lugar que nos sentimos distintos. Sí. Por eso yo creo que nos hizo, y a mí me hacía tanto sentido poner el título que le pusimos, que es Mi propia cuarentena, ¿verdad? Ujú. Porque yo creo que en el mundo que estábamos habitando hasta antes de esta pandemia, era un mundo del hacer, en general estoy hablando, siempre hay procesos distintos, pero estoy hablando de lo general, ¿verdad? Que, que estamos en el hacer Mm, cosas, ¿verdad? exacto. Logros, metas, y nos olvidamos del ser, de quién soy, ¿verdad? De quién quiero ser, cómo quiero vivir, ¿sí? Ujú. Eh, yo ahora, que he estado muchísimo, o sea, todo este tiempo en la casa, de verdad que me he replanteado muchísimas decisiones que quiero sostener y voy a tratar con toda mi fuerza, ¿verdad? Y con toda mi toma de conciencia de alguna manera, lograrlo después de que empiece el desconfinamiento. Yo Mm. personalmente sentí que luego que de alguna manera levantaron la cuarentena, Mm. rápidamente algo pasa, es tan intangible, es tan como, no es tan explícito, pero algo pasa que rápidamente nos empezamos a, de alguna manera, a acelerar Mm. y estar mucho más conectado con el hacer que con el ser, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder sostener? Y aquí nos hace Claudia una pregunta súper importante y súper interesante, que ¿cómo puedo saber cuáles son las preguntas correctas para mí? ¿Verdad? Wow. Que es tremenda pregunta Mm. y yo creo que esto, yo le puedo contestar algo, tú ahí soy la más experta en el tema de las preguntas, ¿verdad? Pero sí, yo le diría a Claudio que esto es como la práctica de la meditación, ¿verdad? Yo ahora también una de las cosas que he empezado a hacer durante esta pandemia es a meditar, algo que no había hecho hace mucho tiempo. Y también digo, ¿estaré meditando bien? ¿Será lo correcto? Y la persona que me guía me dice, siempre está bien. Y Mm. partir de lo mínimo, ¿verdad? De darse momentos y darse espacio de silencio y empezar a divagar. Para esto hay que tener tiempo, ¿verdad? Y para esto Es, hay que invertir tiempo. Esto no ajá. se da como por generación espontánea, sino que yo creo que hay que tomar la conciencia y decir, ok, quiero pensar y quiero pensar en mí. Y quiero Mm. pensar en términos de distintas áreas de mi vida. ¿En qué estoy en cada una? ¿Dónde Ujú. quiero estar? ¿Verdad? ¿Cuál es el costo? ¿Estoy dispuesto a esos costos o no estoy dispuesto a esos costos? ¿Cuáles son las jerarquías que tengo? Se me ocurre Claudio, Rodrigo, no me acuerdo cuándo, Ajá. voy a ir para atrás, Claudio. Eso mientras, en términos de cuáles son las preguntas, y vamos a entrar un poquitito en las preguntas, cuáles son las preguntas poderosas. Y a, Eh, Dale. y a Claudia me gustaría también agregarle que en el fondo, como tú bien decías, no hay preguntas buenas o malas. Yo creo que hay Ujú, que también confiar que tu mente inconsciente te va a presentar. En el fondo, cuando tú decías como voy a darme espacio y meditar para mí mismo, algo te va a aparecer, algo te va a mostrar tu mente que es necesario. Y también quizá eso que te incomoda y que no quieres habitar, también es una señal. Y conectarse, siempre lo que estamos haciendo es querer evitar. Si hay alguna sensación incómoda, una emoción, en vez de evitarla, porque evitar es sanar, como que queremos salir rápidamente. Entonces, quizás fortalecer esa capacidad, quedarse un rato con esa sensación y desde ahí como, ¿qué aparece? Como porque tendemos a querer salir rápidamente de un estado de incomodidad. Y es justamente en esos momentos que podemos conectar con una sabiduría mayor. Como, ¿por qué me está incomodando de eso?
¿O por qué Sí, no quiero estar conectándome con eso? ¿Qué hay detrás? Siempre, por ejemplo, hablamos desde la PNL que hay una intención positiva. Siempre cuando está apareciendo algo, ¿qué es lo que me está queriendo mostrar? Y si no tengo la claridad, permitir, mi mente es súper sabia, el inconsciente me va a ir mostrando aquella información que necesito también. Como confiar en esa sabiduría interna también. sí. Tú dijiste una frase que la dijiste al pasar, pero yo creo que es muy relevante, que dijiste, resistir es persistir. Y Ujú. esto es muy potente, porque en la medida que más nos resistimos a distintas situaciones, a estas incomodidades, a ciertas emociones, estas persisten en nosotros, ¿verdad? Entonces, a propósito de las emociones, lo que tú decías, como habitar las distintas emociones, hacernos todas las preguntas, ¿verdad? Las que lleguen, no hay buenas ni malas. Yo pensaba en la necesidad de aceptar las emociones que estamos viviendo y no tratar de nuevamente es como resistirlas y cambiarlas, ¿verdad? Ujú. Porque todas las emociones, si pensamos en las emociones básicas, tiene de alguna manera una función y un propósito que es tremendamente importante para nosotros. Son La señales. pena, exactamente, la función de la pena tiene que ver con la descarga, la capacidad de descargar las tristezas, las dificultades, etc. La función de la rabia implica la capacidad que nosotros desarrollemos para poner límites, de decir hasta aquí nomás, ¿verdad? Este es mi rayado de cancha, ¿sí? Ajá. Y ojalá que no tengamos que llegar a esos momentos de demasiada rabia para decir, se acabó, sino que poder sentirlo y tener esa distinción desde antes. La función, por ejemplo, de la alegría es la capacidad de disfrute, tan Ujú. importante para nosotros, sobre todo en estos momentos donde muchas personas lo han pasado mal, ¿verdad? Y por último, la capacidad del miedo, que es lo que estamos viviendo muchísimo, ¿verdad? Tiene que ver con la capacidad de protegernos. Y por lo tanto, no hay que resistirse, sino es que hay que ver qué es lo que tengo que hacer para lograr protegerme, en qué no me estoy protegiendo, ¿verdad? Ujú. Entonces, me pareció tan relevante esa frase de resistir es persistir, que creo que es algo como que también nosotros pudiésemos tener como estos mantras que de repente uno engancha, ¿verdad? Y que nos puede ayudar también en ir en la línea de cuáles son las preguntas o cuáles son las acciones que tengo que hacer que me abren posibilidad y no que me cierran posibilidades, ¿verdad? Eh, Exactamente. las preguntas poderosas. ¿Cómo, cómo podemos llegar, pensando también en la pregunta de Claudio, llegar a avanzar en estas preguntas poderosas? Me imagino que hay tipos de preguntas, no buenas ni malas, pero ¿qué podríamos como comentar en relación a eso, Cari? Ujú. Sí, yo creo que, bueno, las preguntas siempre nos van a abrir posibilidades y hay que tener cuidado el tipo de preguntas, porque, por ejemplo, cuando cometemos un error, ¿qué es lo que primero hacemos? En vez de hacernos preguntas poderosas que nos fortalezcan, hacemos preguntas como ¿por qué de nuevo? ¿Verdad? O ¿por qué siempre fallo? Entonces, detrás de esa pregunta hay una presuposición negativa y eso, en vez de fortalecernos, nos inseguriza. Entonces, poner la calidad de las preguntas va a determinar la calidad de tu vida finalmente. Entonces, es ojo con cómo explicito los mensajes de manera inconsciente a través de preguntas. Ujú, ujú. Y en ese sentido, preguntas que abren posibilidades y preguntas que cierran posibilidades, preguntas que nos pueden empoderar y otras que nos pueden como, ¿cuál sería el otro lado? Las preguntas Ujú. que nos empoderan y las preguntas que nos No cierran sé. posibilidades, que nos debilitan. Ok, ok. Sí, pues tenéis toda la razón. Estaba pensando que esto se conecta mucho con algo una clase que asistí ayer de la terapia central de la compasión que me Wow. parece maravillosa, ¿verdad? De Compassion Focus Therapy, la CFT, y que estuvo a cargo de una psicóloga, la Paula Díaz, le hicieron en el grupo de la Casa Alta. Y fue una clase maravillosa que tenía que ver cómo nosotros los terapeutas nos conectamos también con nuestros pacientes, ¿verdad? Y Mm, que la compasión es algo que es muy importante tenerla ahí, en esos procesos, ¿sí? Pero mm, también con nosotros mismos. Y ahí me hizo mucho clic algo, a propósito de lo que estábamos comentando ahora, y por eso me acordé, de las preguntas que nos debilitan y las preguntas que nos mm, potencian, ¿verdad? Y que tiene que ver con la voz interior, ¿sí? Eh, y podemos diferenciar dos voces, ¿sí? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos mm, tratamos? Y hay una voz crítica o una voz compasiva.
Y yo le pregunto a los que están acá, y ahí nos pueden mandar porque es difícil estar aquí en la interacción, ¿ah? Es difícil, porque de alguna manera no sabéis cómo vamos. Eh, No logramos leer. ¿Ya? No logramos, claro, va encima por viste, qué sé yo. Bueno, la cosa es que la voz compasiva es una voz que nos regula y que nos activa la calma, ¿verdad? Una voz crítica es la que nos activa el miedo y la sensación de que estamos al debe. Y me parece a mí, a propósito de las conversaciones que yo tengo en psicoterapia, es que la voz crítica prima por sobre la voz compasiva, sobre nosotros mismos, ¿sí? Y entonces, constantemente estamos evaluando y de alguna manera registrando todo aquello en lo que no he sido capaz, en lo que no he dado el ancho, ¿verdad? La altura, versus de alguna manera, no sé, tratarme de una manera más cariñosa, ¿verdad? Eh, con mucha más templanza, ¿sí? Y creo que en estos momentos, en lo que estamos viviendo hoy, necesitamos mucha más voz compasiva. Y eso, no solamente a propósito de lo que yo te decía, como esto de dónde ponemos el foco, dónde ponemos el significado, ¿verdad? Que tiene tanto que ver con la cultura y la crianza, creo que el tema de la voz compasiva y la voz interna, y que se lo comenté a la psicóloga que estaba dando la clase ayer, me llega muchísimo en mi rol de psicóloga de niños y adolescentes, porque de alguna manera cada vez más yo veo que esto ocurre en los niños más pequeños, una voz crítica, muy crítica en relación a su desempeño, muy crítica en relación a sus cuerpos, ¿verdad? Muy crítica en relación también a lo que tengo, lo que no tengo, etc. Entonces, creo que la voz compasiva me hizo tanto sentido de poder incorporarla, de poder desarrollarla, de poder darle espacio, ¿verdad? Porque de alguna manera nos empodera y no nos debilita. De la otra forma es como que nos vamos debilitando constantemente, ¿sí? Es, es como ser nuestros mejores amigos con nosotros mismos, de partir desde la propia casa para después poder Tal cual, partir ese amor afuera, ¿verdad? tal cual, tal cual. Es como tratarnos como tratáramos a la persona que más queremos. Entonces, y eso de alguna manera, y muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Olvida. No, para nada, sino que de alguna manera nos vamos como coartando y criticando, ¿sí? Entonces me pareció tan lindo el tema de la compasión como concepto, ¿verdad? Que creo que amerita como a propósito de las preguntas que pueden ser más empoderadoras y unas preguntas que nos pueden debilitar, ¿sí? Y me Eh, gustaría dale, que sí, desde la PNL utilizamos sí, mucho jugar con las imágenes o con el canal auditivo cuando tú dices las voces. Entonces, sí, si bien una voz crítica que quizás la interioricé cuando era chico, cambia la voz, baja el volumen. Nosotros podemos a través de la codificación neurológica, como codificamos la información, impacta en nuestra sensación. Entonces, si tengo una voz crítica, bájale el volumen, cámbiale a una voz como más suave y vas a notar que hay cambio en la percepción y eso tiene que ver desde algo neurológico y podemos sí. generar cambio. Sí, sí. Y me imagino que en esa medida también vamos significando las cosas de una manera distinta, ¿verdad? Lo que nos genera cambio en la conducta y en todo lo que estábamos hablando anteriormente. De todas Exacto. Y algo de maneras. las preguntas también es importante lo que hablábamos, Isa, y tú me decías la importancia de hablar de el buscar las excusas en las preguntas sin darnos Sí, cuenta, ¿verdad? sí, sí. Porque El- claro, cuando estoy desde la voz crítica, generalmente tengo que encontrar cierta respuesta o excusa a lo que no estoy logrando en la vida, ¿verdad? Tal y cual. las preguntas del por qué, cuando Sí, lo enuncio desde ese lugar, ¿verdad? sí, Me sí, lleva a buscar como justificaciones. sí, sí, Y eso exactamente. Sí. Bueno, los por qué, las preguntas del por qué, las preguntas cerradas, si pudiésemos pensar en si son buenas preguntas, yo te diría que esas tenemos que, sobre todo yo trabajando con niños, con adolescentes, trato de decirle a los papás, saben que esas sáquenlas, porque en el fondo solamente vas a lograr justificaciones, respuestas súper cerradas quedarte en el y programa y no exactamente un círculo vicioso. Entonces, la mirada y el objetivo es ir a indagar y a divagar. Y mm, eso yo creo que hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? Porque es como ir descubriendo en nosotros cuáles son como los propósitos, ¿verdad? Los propósitos más
de alguna manera, mayores que tenemos en la vida. No el hacer por el hacer, sino que cuál es mi propósito. Como por qué estoy criando de esta manera, ¿verdad? ¿Qué le quiero entregar a mi hijo? ¿Sí? El trabajo que estoy haciendo, ¿cuál es mi propósito? Pueden haber cosas inmediatas que tienen que ver con que tengo que trabajar y ganar una determinada cantidad de dinero para pagar lo que tengo que pagar, ¿verdad? Que muchas personas me dan cuenta de eso. Pero a pesar de eso, el trabajo que yo escojo, elijo, ¿verdad? En términos de cuál es el propósito que está detrás de eso que yo estoy haciendo. Y cuando nos conectamos con esos propósitos, de verdad que las cosas fluyen muchísimo más. Y de alguna manera encuentro muchas más herramientas a través de la cual transitar en esta vida. ¿Sí? Exacto, poderoso lo que dijiste, conectar con... ¿Cierto? Ujú. Sí, con lo más importante, con lo más importante. Estaba pensando desde la terapia breve estratégica, eh, algo que les pudiese ayudar a los que nos están escuchando o a los que van a ver este video después cuando quede grabado, que tiene que ver con que nosotros trabajamos con la pregunta del milagro, ¿sí? Cuando estamos en situaciones que nos están generando dificultades o problemas. Y entonces es una herramienta muy, muy interesante, muy poderosa, porque de alguna manera implica en que nosotros pensemos en que hoy día ocurre un milagro, ¿sí? Y eso que para ti era un problema, mañana te despierta y ya no lo es. ¿Qué eres capaz de hacer si ya no está esa dificultad o ese problema? ¿Qué cosas harías? Entonces se nos abren, es una pregunta importante, porque se nos abren un sinnúmero de posibilidades. Y ahí cuando nos conectamos con todo lo que haríamos a propósito de no tener esa situación problema, te pueden generar como lineamiento y líneas de acción hacia donde tú te quieres dirigir. Entonces eso Ujú. yo creo que es algo que los terapeutas que trabajamos en terapia breve estratégica utilizamos harto como una herramienta muy poderosa para conectarse con algo que te abre posibilidad y no con la sensación de que estoy cerrado en posibilidades porque tengo esta dificultad o este problema. ¿Sí? Súper. Eso. Oye, no sé cómo estamos de hora, son como las 7:40 creo. ¿Qué horas tienes Ujú. tú? Sí, también 7:40. Ya. Entonces, podemos dejar, si es que algunos quieren hacernos algunas preguntas. Espérate. Ay, ahí sí. Bueno, Claudio nos había preguntado eso, sobre el tema de las preguntas. Tú me habías hablado de algunas preguntas que eran interesantes. ¿Tú pediste algún ejemplo? ¿Nos quieres ayudar? Saludo a la Karin, gran profesional, excelente conversatorio, felicidades. Yo creo que uno sabe cuáles son. Mira qué lindo esto, lo que dice Luis. Yo creo que uno sabe cuáles son esas preguntas, las tiene en su interior, a veces no se quieren enfrentar tal cual. O, de alguna manera, no nos damos el espacio. Hay que tener, cuando tenemos tanto ruido externo, ¿verdad? Donde estamos tan rumiantes en muchas cosas, y a propósito de esta voz crítica, rumiación, estoy Ujú. en breve, esto es lo que ocurre, etcétera, no escuchamos, no nos escuchamos. Y yo creo que hay una sabiduría interna que de alguna manera nos tenemos que conectar con ella. Y entonces, esta sensación que de alguna manera yo te transmitía que he tenido durante esta pandemia, donde la ciudad está más callada, donde hay menos traslado, hay menos cosas que hacer, ¿verdad? En términos de lo que estábamos acostumbrados, en términos de la cotidianeidad, hay una suerte de que el mundo interno y esas preguntas, esa divagación, ¿verdad? Esa conversación interna se ha aumentado el volumen. Y es por eso que tenemos más conexión. Y Ujú. no es casual que de alguna Ujú. manera muchas personas hayan tenido procesos donde han tenido situaciones dolorosas, no necesariamente por ciertas pérdidas, sino que por el darse cuenta, ¿verdad? Y yo creo que es una oportunidad muy linda de parar y reparar Ujú. que estamos teniendo. Entonces no hay que desaprovecharla, ¿verdad? Hay una Voy a... sabiduría. Yo creo que por algo el mundo se detuvo porque no podía seguir así. En el fondo, Sí, como lo pones tú, como parar es reparar, parar es habitar y se poder sanar en el fondo. Y yo creo que eso es lo que nos está permitiendo hoy día este espacio, esta pausa también. tal Ujú. cual, tal Y cual. quería Sí. hacer unas Oye, preguntas, no sé ya si sí, plantea, te voy a leer lo que están diciendo, qué maravillosa conversación, interesante, señoritas psicólogas, con respeto, por supuesto. Gracias. Maravillosa conversación, gracias, Claudio. No, no, nuestra respuesta. Eh,
Te agradezco eso. Perfecto. Nos están tirando piropos también. Karin, saludaste a Paloma, ya, qué rico, súper. Eso. Dale, ¿qué pregunta? Sí, yo quería regalarles unas preguntas, pero es un ejercicio. No sé si tenemos el tiempo, nos dará Sí, o sea, sí. Bueno, comentarios que te quiero decir para que no se me vayan. Hay que ser cariñoso con el niño que llevamos dentro, toda la razón. La Caropón, y también es tan vital tener esa voz compasiva con nuestros peques. Toda la razón, Caro. Eso es lo que yo aludía, como hacernos tomar esa conciencia, porque esa voz crítica que tenemos hoy fue una voz crítica de pequeño. ¿Y cómo la aprendimos? ¿Verdad? Este es un que, círculo. Entonces, si tomamos conciencia de cuán críticos somos con nosotros, pero también con los otros, ¿verdad? Y si nos empezamos a relacionar con los otros desde lo más compasivo, chute que cambiarían las relaciones. Dale, Karin, tus preguntas. sí, yo quería hacer entregar un ejercicio también simple, pero desde una Sí, intervención de una pregunta, y que tiene que ver con el ser crítico, ¿verdad? El dejar de ponernos calificativos o estos juicios maestros que nos cierran posibilidades. Entonces, sí. eh, te quiero hacer esta pregunta y también que en el fondo los que nos están acompañando hoy día la pudieran hacer. Sin ponerlo en palabras, si yo Ya. te solamente respóndelo, pero con tu mente. Mental. Ya, ya. Yo, si yo te dijera, ¿quién, quién eres? Wow. Okay. Ok. Ya. ¿Y qué más eres? Y más allá de eso, ¿qué más eres? Y más grande que eso, ¿quién más eres? Y más, y más, y más allá de eso, ¿con qué te conectas? ¿Qué aparece? ¿Quién eres? Son preguntas. Qué emocionante Y podemos sentir. ir entendiendo cada vez. Y nota a qué te lleva esta pregunta tan sencilla en el fondo, pero a qué conceptos has llegado. Partimos de quién eres y a qué llegaste, por ejemplo. Sí. Qué potente el ejercicio, porque de alguna manera es como te conectáis con algo importante. Entonces quizás partes con cosas tan concretas, ¿verdad? Me pasó, te voy a decir lo que me pasó, con algo concreto, después fue agregando, además no solamente yo, sino que interacciones, ¿verdad? Y después me conectó con esto que yo te decía, con el propósito, que para mí es con dos palabras se me vinieron a la cabeza, el amor y el servicio. Entonces, ahí es un poco lo que yo te decía, como cuando te conectas con eso, chuta que toma sentido muchas de las cosas que tú haces en la vida. Exacto. Me Y imagino que para allá va, ¿o no? ajá, exacto, y este ejercicio que en el fondo partimos, como tú decías, con algo tan concreto como ya, soy mamá, soy mujer, pero en el fondo estas preguntas ascendentes, hablando del poder de las preguntas, ¿cómo podemos llegar con estas preguntas ascendentes a un concepto mucho más grande? Y Sí, desde ahí poder mirar aquellas cosas que estamos viviendo hoy día. Cómo desde esta energía o desde ese concepto abstracto que aparece con estas preguntas puedo mirar aquello que me podría haber estado aquejando. ¿Cómo lo veo diferente? Y esas son sí, preguntas que también nos movilizan y nos conectan, como tú decías, con un propósito más allá, porque no somos los que tendemos a etiquetar y a sesgar con, desde la lingüística, la palabra, ponernos etiqueta y somos más allá de eso. sí, Entonces, regala este ejercicio a trascender y mirar desde otro lugar. sí. Sí, qué interesante, súper interesante. ¿Quién eres? Wow, tremenda Mm. pregunta. Oye, Claudio nos pregunta si practico mucho la voz compasiva, puedo caer en el riesgo de ser muy condescendiente conmigo misma. Oye, Claudio, qué increíble. Yo hoy día estuve conversando de mi live eh, con mi hijo sobre este que iba a tener, eh, y sobre también lo que había aprendido ayer en la clase que asistí sobre la compasión. Y me dijo lo mismo que acabas de decir tú, que es, ¿qué pasa si yo solamente soy, imagínate lo crítico, ahí está lo crítico, ¿verdad? Y de alguna manera le dije, claro, tienes razón,
pero creo que es la posibilidad de elegir. Y yo creo que esa posibilidad de elegir y que no seamos, y que de alguna manera no, a ver, no estemos prisioneros de una determinada voz, ¿verdad? Yo creo que ahí está el tema. O sea, si solamente, y no tengo capacidad de elección, sino que solamente y constantemente tengo una voz crítica que me habla, ¿verdad? Es una dificultad tremendamente importante. Entonces, la posibilidad de tener a mi mano, ¿verdad? Esta voz compasiva que me apoya, que me ayuda, que me permite equivocarme, que me permite de alguna manera regularme en momentos donde yo lo necesito, creo que es una tremenda herramienta. ¿Sí? Eso fue lo que le contesté también a mi hijo. Oye, como madre, qué interesante usar la voz compasiva, de todas maneras. Después Fernando hizo una palabra, mexicano, el ruido esclaviza y el silencio libera. El ruido esclaviza, sí, y el silencio libera, toda la razón. Qué lindo Eh, comentario. Tal cual. Y sí, reemplazo el por qué por el para qué, de todas maneras, el para qué te conecta con el propósito, ¿cierto, Karin? Eh, yo creo que entregar amor y contención emocional, sí, de todas maneras, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. eh, si el silencio libera es algo psicológico y actuar será así. Ay, no entendí, Fernando. El ruido, lo contrario, los problemas. Ay, Ujú. eso. Ese ruido puede ser muy doloroso y lo evitamos. Lo que estábamos conversando, ¿cierto, Karin? El tema Ujú. de cuánto vamos evitando. A mí me pasa mucho con el tema de las emociones, ¿verdad? Y muchos hablamos de las emociones como las emociones positivas o negativas. De hecho, en la literatura está descrito así. Entonces, pero yo me resisto, ¿verdad? Y me resisto, pero muchísimo a ese concepto y a esa concepción de que hay emociones positivas y negativas. Tal como dije, o sea, las emociones tienen un propósito y una función que es súper relevante. Entonces, más que resistirla, en esto que aprendí hoy de ti, porque Ujú. va a persistir el dolor, la incomodidad, la recibo. Y la recibo y la habito de alguna manera. ¿Sí? Exacto. Y hay una técnica súper potente que en el fondo nos ¿Cuál? enseña a atraer esas emociones de incomodidad, de dolor, de rabia, lo que aparezca, traerlo y no solamente quedarnos desde la parte mental, sino que bajarlo al cuerpo, Ya, habitarlo. Y eso nos permite fortalecer esa capacidad y cuando entramos en conexión con esa emoción, podemos dialogar desde ahí. ¿Y para qué estás? Porque lo que hacemos es evitar, es no mirar y conectarnos. Y tiene, sí, como tú decías, tiene una información. Entonces, por ejemplo, la pena es porque hay algo valioso que he perdido. Entonces, darle la significancia también a eso que ya no está. sí, Entonces, es importante como permitirnos habitar. sí, sí. No estamos acostumbrados, porque yo creo que hay un terreno súper importante que hay que desarrollar en la educación, ¿verdad? La educación. Ha cambiado muchísimo. Yo sé que hemos avanzado en términos de dónde estaba el foco, a propósito de los focos, ¿verdad? Y la Ujú. significación en lo academicista y en lo cognitivo, en la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Y de nuestros niños. Hoy ya tenemos y sabemos que necesitamos educación socioemocional, ¿sí? Pero nos falta muchísimo de recorrer ahí. Yo creo que nuestro hemisferio derecho ha estado dejado de lado, ¿verdad? Y nos damos cuenta que es tan importante escucharlo, desarrollarlo, ¿verdad? Incorporarlo en la toma de decisiones, las preguntas que nos hacemos. Mm. Porque evidentemente nos genera una integración mayor y una posibilidad de ser eh, mucho más, con muchas más herramientas, ¿sí? Mm. Eh, la Pauli dice, me encanta, gracias Pauli. Hoy las personas están más temáticas que antes por todo lo que nosotros estamos diciendo. Bien. Esta vez no me quiero ir sin despedirme, así que nos queda empáticas, expresivas, Y quiero psicólogas. regalar una pregunta también, que es Dale. en relación a el tiempo de la eureka, que el tiempo de la eureka es el tiempo de la inspiración y de las posibilidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué tanto hoy día estoy a estas posibilidades?
¿Dónde está mi foco? ¿Y cómo estoy utilizando mi día a día? Yo creo que es una pregunta que también podríamos regalarles en cómo estoy utilizando el tiempo y dónde estoy, si estoy atento a todas las posibilidades, porque como vimos en este ejercicio del foco, que logramos captar algunas cosas y te perdí, pregunté por un color diferente y no lo Sí. vimos. Entonces tiene que ver con ampliar nuestras posibilidades, ¿verdad? Ampliar nuestra mirada. Toda la razón, toda la razón. Me encanta nuestra conversación de hoy día. Karin, te lo agradezco. Yo creo que es tan necesaria. Eh, quiero resumir algunas cosas con las que yo me estoy quedando. Agradezco a todos los que nos han estado mirando en vivo hoy día, pero también a los que van a venir y van a tomar este video. Ojalá que algo les quede, algo sea útil, ¿verdad? En esta conversación, pero yo me quedo con muchísimas cosas. Me quedo con el tema de el poder sostener las preguntas, ¿verdad? El que hay preguntas y preguntas, preguntas que nos empoderan y preguntas que nos debilitan, y eso es tremendamente importante. Creo también algo que tú mencionaste que tenía que ver con si nos ubicamos desde la víctima o desde la maestría, Mm. ¿verdad? Y en la medida que nos queremos ubicar desde la maestría o desde el protagonismo en nuestras vidas, de alguna manera tenemos que hacernos preguntas importantes en términos de dónde estamos poniendo el foco, el Mm. significado y las acciones, ¿sí? Eh, Estoy bien atenta, ¿viste? Mi déficit atencional lo estoy superando, lo estoy compensando, porque son cosas que me motivan. Y de alguna manera el tema de sostener la incertidumbre, ¿verdad? Y sostener el tema de que no tenemos la respuesta. Ujú. Y evitar todas las emociones que nos aparezcan, ¿verdad? No resistirlas, porque si resistimos, persisten, ¿sí? Me encanta. O sea, me encanta todo, creo que fueron temas muy importantes. Eh, Se nos hace corto, cortísimo, ya son las 8, creo, o 5 para las 8. Me quiero despedir bien hoy día y no así que se me corte. Quiero agradecerte muchísimo a ti, Karin, me encantó la conversación. Espero que tengamos otras conversaciones donde quizás podamos profundizar en cada uno de estos temas que vimos hoy día, ¿verdad? Espero que para ti también haya sido rico, bueno, Un el regalo, ¿verdad? Feliz, feliz y tienes una energía maravillosa y como te digo, tú lograste implementar esa mirada positiva de recursos, así que en mi formación y hoy día la utilizo porque es lo que me moviliza, así que gracias por también invitarme, por estar acá contigo. Un tremendo regalo. muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a todos. Mándenos así como expresiones para ver si es algo que eso, que están ahí. Gracias por las preguntas, gracias por sus comentarios. Sí, Bueno, participación que han estado súper activos sí, haciendo. sí, han estado súper. Ojalá que hayan hecho los ejercicios. Los pueden volver a retomar porque acuérdense que esto va a quedar grabado en mi Instagram. Y ahí Y les eso voy es a estar importante. explicando. Lo que tú Sí, dices, o sea, que en el fondo no quede como a nivel de contenido, sino como darme el espacio, volver a repasar, cómo tal cual. codificarlo, porque si no queda como teoría, y en el fondo es aprender a entrenar a nuestro cerebro y dirigirlo, y para eso es pensar con propósito, no a propósito, direccionar nuestra mente, entrenarla, Tal cual, de todas maneras. Así que decantar. muchas gracias a todos por estar y a ver si nos organizamos con la Karina algún otro, porque creo que daba mucho la conversación, muchísimo. Se me pasó volando. Un beso grande, Karin, y saludo a todos los que nos acompañaron. Gracias, gracias. Les voy a estar contando si hacemos otro live en unas semanitas más. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao.